Boker Tov, Erev Tov, Laila Tov. Mis queridos y amigos y oyentes de su programa Toriton, bienvenidos. En esta ocasión me toca hablar de los gigantes. ¿De dónde procedieron? ¿Por qué? Porque me han hecho preguntas de diferentes personas en diferentes niveles. El nivel de las personas sencillas, comunes y corrientes, que van en el camión, que van al mercado, sencillas, y personas con intelecto, muchachos de la universidad, de preparatoria, y me hacen la pregunta, ¿de dónde proceden los gigantes? Y me he metido a investigar para poder contestar. Y veo que los mismos científicos que han encontrado estos huesos a través de la arqueología en diferentes partes de Europa, Francia, Alemania y de Estados Unidos de Norteamérica, se hacen esa pregunta también. ¿Por qué esta pregunta se la hacen ellos? Porque esta pregunta es física, científica y teológica. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no se junta, si no podemos unir nosotros que conocemos la verdad teológica con la verdad científica, dejamos en duda a todo el mundo y corremos el problema de transversar la verdad, como siempre se ha hecho a través de los siglos, por los tiempos pasados en que la religión católica romana llevaba a la hoguera con su Inquisición a todos los científicos que no acataban sus órdenes, como Galileo Galilei y otros más que se me escapan a la mente. Pero vamos a contestar en lo más corto posible esta pregunta. Ha habido un libro que el judaísmo lo ha guardado y muy pocos lo pueden ver porque gracias a Dios nuestros rabinos sadiks los guardan, porque si hubiese ya caído en manos de la Iglesia Institución Católica Romana, han hecho con estos libros una transversión total, le alteran, le quitan, los hacen como ellos quieren, de tal manera que han hecho sus propios libros usando los nombres de estos libros famosos y legendarios. Del libro de Enoch, para decirles con veracidad, han sacado su libro del Apocalipsis. De la Torá, de la Tanaj hebrea, han sacado su Nuevo Testamento y sacaron su Dios, ese Jesús que jamás ha existido ni jamás existió, pero ahí lo sacaron y no sabemos hasta dónde, qué punto van a poder transversar la Iglesia Católica Romana otra vez, si se les es posible. Pero el pueblo de Israel ha transmitido su verdad de padres a hijos a través de siglos. Por eso es que tenemos nosotros nuestra Torá y nuestro Talmud, la Biblia oral, que se transmite de padres a hijos a través de miles de años. Y por eso nos mandaban quemar la Iglesia Católica Romana.
Y este libro de Enoc nos dice a nosotros, más o menos, cuándo o en qué época o años surgieron estos gigantes de acuerdo a la arqueología. Y hace aproximadamente 6.000 años. ¿Por qué digo hace 6.000 años? Porque me voy a pegar a la teología para poder llevar a la ciencia. La Tanaj o Bereshit o la Torá hebrea dice que Adán vivió 930 años y nos dice que Matusalén vivió 969 años y a Noé fue descendiente de Matusalén. Así que existía el Talmud, la transmisión de verdad de padre a hijo por siglos. Y Enoc se la transmitió a Matusalén. Y Enosh fue quien reprendió por orden divina a estos gigantes. Voy a explicar. Los gigantes que a hoy en día, o sus huesos, que hoy en día se encuentran en diferentes partes del mundo, tienen alrededor de 5.000 años de existencia. Estos gigantes procedieron de mujeres y ángeles o vigilantes. Hubo vigilantes en aquel entonces, en tiempos de Adán y Eva ya en la tierra, y Enosh en la tierra, y Noé en la tierra. Hubo vigilantes que nos dice el libro de Bereshit, de Génesis, capítulo 6, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos, y fueron los varones de renombre de aquel tiempo. Y estos varones de renombre eran los gigantes, los Nefilim. Nefilim es en hebreo y en español es gigantes. Y estos Nefilim forzaban al hombre a trabajar como esclavos para que les proveyeran alimento. Pero posteriormente, cuando ya el hombre no podía proveerles lo suficiente de alimentación porque estaba creciendo la humanidad de gigantes en ese mundo de Matusalén y de Noé, empezaron a comerse a los propios hombres. Y ustedes dirán que estoy mintiendo probablemente, pero acabo de ver las noticias, escuchar las noticias, de que hay lugares en Europa o en China, parece ser, donde comen nalgas de seres humanos y las dan a diferentes precios. Cosa increíble, increíble, con letras mayúsculas, que se haga y se esté realizando en el siglo XXI.
en el siglo de las luces. Por favor, señores, si eso no trae a la gente a meditar, miren lo que hicieron los chinos. Trajeron la pandemia a todo el mundo y ha habido alguna nación, un dirigente político, uno solo, que le diga a los chinos que van a tener que pagar por todas estas muertes y por toda esta pandemia, que tiene que andar uno con tapabocas y no puede comprar nada ni puede hacer nada si no trae la tapabocas. Le han dicho, ¿sabes qué? Tú vas a pagar daños y perjuicios a mi nación. No ha habido ni uno, porque son muchos, que porque te matan. No, son cananitas, tan maldecidos. Bueno, no quiero salirme del tema, señores, pero ya para allá voy. Estos gigantes fueron el producto de mujeres que se allegaron a los vigilantes, a los ángeles que el Señor había puesto para vigilar al hombre, ayudar al hombre en todo lo que fuese posible. Mas sin embargo estos ángeles desobedecieron al 100% la orden del Señor. E inclusive juraron en un monte Hermón, llamado Hermón, juraron ante ese monte que el que no cumpliera con esa decisión de allegarse a las mujeres de los hombres, iban a ser llamados anatema. Y estos bajaron y se llegaron a las mujeres y les crearon hijos, y son los Nefelim, los gigantes. Y cuando estos gigantes no podían ya subsanar su hambre por los productos de la tierra que el hombre hacía, se los empezaron a comer al propio hombre. Pero estos vigilantes, al llegarse a las mujeres y crearles hijos, se llegaron a las mujeres por parte de la línea de Caín. Y hubo dos ángeles muy en especial. Shemisá, que era el jefe de los ángeles, de los 200 ángeles, que habla del libro de Enoch. Y a Azazael, que fue quien enseñó al hombre la tecnología de cómo repujar el oro, crear el oro, buscar el oro, la plata, hacer brazaletes, medallas, en fin. Y enseñó también la tecnología de hacer armas, lanzas, cuchillos, espadas, flechas, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Y también les enseñó a cómo se hace el maquillaje en las mujeres y el antimonio de los ojos de las mujeres y de los hombres, porque también los hombres los usan. Y les enseñaron la brujería, les enseñaron la hechicería, les enseñaron los sortilegios, les enseñaron todo lo que se conoce en la actualidad. Se los enseñaron estos vigilantes o estos ángeles. Y estos dos fueron los principales, Shemisá y Azazael. Y el Señor le decretó que ellos verían y serían testigos de la muerte de sus
bien amados, sus hijos, los gigantes. Y así fue. Y fue decretado un diluvio universal que cayó sobre la tierra y los desapareció. Y vemos nosotros a través que este libro de Enoch ha sido transversado. ¿Por qué? Porque de este libro han sacado el libro de Apocalipsis. Lo sacó la Iglesia Católica Romana. Entonces vemos nosotros que tenemos que tener cuidado para poder hablar con propiedad y con veracidad, para que se apegue a la ciencia y a la historia universal. Porque lo que no se apega a la historia universal es mentira. Tan sencillo así, mentira. Por ejemplo, me han dicho entre comillas lo voy a decir, que Jesús resucitó y que Jesús es el Mesías. Y yo les digo, si Jesús es el Mesías, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la Tanaj, de acuerdo a la teología hebrea, el Mesías va a ser que resuciten los muertos. Y si Jesús fue el Mesías, ¿por qué? ¿Por qué tenemos todavía panteones y no han resucitado los muertos? ¿Por qué? Si Jesús fue el Mesías, dice la Torah, que el Mesías vendrá a edificar el templo. Y Jesús, de acuerdo a su libro que inventaron ellos, su Nuevo Testamento, ya estaba el templo. Entonces vemos que es una transgiversación y un montón de mentiras absurdas que enseñan a las personas a través de 2000 años o 1700 años exactamente. Fue del año 325 que inventaron la Iglesia Católica Romana, Constantino, hasta el día de hoy. ¿Por qué me dicen? También me dijeron que por qué yo hablaba mal, muy mal de la Iglesia Católica Romana. Me lo dijo una muchacha. Y le dije, yo no hablo mal, hablo la verdad. ¿Por qué razón lo digo, que hablo con la verdad? Porque el sumo pontífice, o el papa que tiene la Iglesia Católica Romana, en primer lugar, no es judío. Segundo lugar, no es levita. Entonces, y en tercer lugar, no es descendiente directo de Aarón para ser llamado el sumo pontífice. Entonces, ¿quién es entonces? Es un farsante. Un hombre común y corriente que estudió teología romana y ya, le pusieron ahí que es papa. Está bien que le pongan que es papa, o papá, o que quieran decirle, pero no digan que es el sumo pontífice, porque para ser sumo pontífice se necesita esas tres cosas: ser católico, ser levita de la tribu de Leví y ser descendiente directo de Aarón. ¿No lo tiene? No lo es. Bueno, señores, creo que les he contestado
dentro de lo que he podido recordar. Shalom.